acerca de los mercados derivados. Mediante esta exposición se tiene como secuencia de aprendizaje conocer por qué es importante para las empresas tener en cuenta todos los factores externos de riesgo de los mercados derivados y cómo evitarlos e identificar los diferentes sistemas financieros. Los temas a tratar a lo largo de esta exposición son las características del mercado de derivados, comparación de los diferentes sistemas financieros, derivados de cobertura de un riesgo financiero. El equipo está integrado por Luisa Victoria, Sergio Jiménez, Isela Domínguez, Matilde, Elizabeth y José Javier. Para comenzar, es necesario entender que el término de mercados derivados es el lugar donde se compran y venden los activos de un mercado, ya sea de manera física o electrónica, mediante la utilización de diversas plataformas para el ingreso a la bolsa de valores. Esto tiene un propósito importante, el cual es prevenir las posibles variaciones para la economía en cuanto a la flexibilidad de precios, préstamos, tasa de intereses sobre los activos. Las principales características de mercados derivados es proteger a los clientes de los riesgos del mercado financiero. En este punto es cuando se realiza alguna venta de activos, es necesario expedir un contrato al beneficiario para que se pacten las condiciones de seguridad del activo, además de tomar en cuenta el riesgo de incumplimiento, además del tipo de transacción a cumplir. Mantener una estabilidad en el mercado y un bajo costo. Con autorizaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Bolsa Mexicana de Valores se realizan convenios con el vendedor de algún activo para acordar un precio fijo negociable para evitar riesgos en las divisas y tasas de intereses. Los derivados financieros cuentan con dos agentes, ya sea comprador-mediador, vendedor-mediador. El mediador se le conoce como dealer, el cual interviene únicamente cuando son compras o ventas de activos para sus clientes a cambio de recibir ganancias de las diferencias del precio de divisa. Mantener el valor real del patrimonio. Cuando se requiere invertir o comprar algún activo, hay que tomar en cuenta que los activos que no se devalúan son desde los bienes raíces, inmuebles locales, las tierras, parcelas, los solares, las infraestructuras de gobierno, servicios públicos y los proyectos, además de las marcas comerciales y derechos de autor. Realizar cotizaciones en mercados OTC. Es el espacio en donde se lleva a cabo operaciones financieras que se encuentran fuera de una bolsa de valores y que se negocian las acciones swaps, divisas, además de que tienen mayores riesgos que los mercados tradicionales porque hay varios intermedios. Otros de los puntos es pronosticar fluctuaciones de pérdidas o ganancias. La Bolsa Mexicana MEXDER y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público son los encargados de proteger tu capital invertido para que no impacte las pérdidas y garantizar el cumplimiento de los contratos para establecer los derechos y obligaciones del vendedor. Explicaremos qué son los activos subyacentes. Es un activo sobre el que caen contratos financieros, es decir, el valor de referencia de determinados derivados financieros por un determinado momento a un precio pactado previamente. Existen productos que no son activos por sí mismos, sino que dependen de la cotización, evolución y precio de otro activo concreto. Este activo se le llama activo subyacente. Estos son acciones individuales, canastas de acciones, índices accionarios, tasas de interés y las divisas. Existen otros derivados que son opciones, que este es el valor
que se deriva de un activo subyacente. Este tipo de contrato señala que el dueño de la opción tiene el derecho de comprar o vender un activo subyacente a un precio determinado. Las opciones pueden ser de dos tipos: americanas y europeas. Las americanas se refiere al derecho de comprar o vender el activo subyacente en cualquier fecha antes de la fecha de vencimiento o al vencimiento. Las europeas es el derecho de comprar o vender el activo subyacente únicamente en la fecha de vencimiento del contrato. Los swaps es un acuerdo entre dos partes para intercambiar flujos de efectivos en varias fechas futuras con base en una fórmula determinada. Un swap puede verse como la suma de varios contratos forward. Los swaps son contratos no estandarizados que se intercambian. Eso no cuenta con una cámara de compensación, la cual garantiza el cumplimiento de los contratos. Entre los swaps más utilizados se encuentran los que se derivan su valor de la tasa de interés y el tipo de cambio. Los swaps permiten reducir el costo de las transacciones, ajustar el perfil riesgo-rendimiento de las carteras, reducir el costo de capital, administrar el riesgo cambiario, crear instrumentos sintéticos y cubrir el riesgo en todo tipo de posiciones. Continuando con el tema de comprar los diferentes derivados financieros del sistema financiero mexicano, tenemos los forwards. ¿Qué son los forwards? Son un instrumento financiero derivado, donde es un contrato que se establece a largo y a corto plazo entre dos partes, entre un comprador y un vendedor. En este se fija el tipo de activo a un precio fijado y una determinada fecha. ¿Cuáles pueden ser estos activos? Pues pueden ser monedas, que en este caso es el intercambio de divisas, los metales como aluminio, oro, plata, entre otros, y los instrumentos de renta fija. La diferencia entre los contratos futuros y forwards es que el contrato de este tipo de contrato es en operaciones over the counter, es decir, fuera de mercados organizados. Pero ¿qué pasa cuando hacemos un intercambio de divisas? Pues tenemos dos opciones en este tipo de contratos, que esta vez por compensación, que al momento que se vence el contrato, se compara el tipo de cambio, el spot, contra el tipo de cambio forwards, y la diferencia en contra es pagado por la parte correspondiente. Por entrega física, cuando se vence el contrato, el comprador y el vendedor intercambian las monedas y según el tipo de cambio pactado. También en este tipo de contratos se fija el tipo de subyacente, el tamaño del contrato, la fecha de vencimiento, el lugar y condiciones de entrega. Otro aspecto importante a resaltar este tipo de contratos forwards es que no existe una cámara de compensación que regule este contrato para garantizar su cumplimiento. Digamos que esta es como una desventaja al momento de manejar este tipo de contrato. Tenemos los contratos por diferencia. Los contratos por diferencia es un contrato entre dos partes. Hay un comprador y un vendedor, que estipula que el vendedor pagará al comprador la diferencia entre el valor actual de su activo subyacente. Y como el anterior contrato, en este se ven las divisas igual, y también se le agregan las acciones, índices y bonos, entre otros. Al momento de la finalización del contrato, si la diferencia es negativa, entonces el comprador pagará al vendedor. Es decir, es un intercambio dependiendo de la diferencia. Y los derivados, el contrato por diferencia, como sabemos, también es un instrumento de derivados financieros que permiten a los traders tomar una ventaja a las subidas de precio, a las operaciones en largo y en las bajadas de precio, que son las operaciones en corto. En los instrumentos financieros, por ejemplo, cuando se aplica a acciones, dicho contrato es un derivado de capital que permite que los traders especular sobre el movimiento de precios de acciones sin necesidad de la propiedad de las acciones subyacentes. Puede negociarse teniendo como activo subyacente acciones, bonos, como les mencionaba anteriormente,
productos, incluso puede haber productos básicos, y existe este tipo por parte de inversores. En la actualidad existen en los contratos por diferencia, están la que se ha popularizado por las tendencias en los mercados financieros, son las criptomonedas. Por ejemplo, la más popular es la de Bitcoins. Aquí es cuando se puede aplicar un tipo de contrato por diferencia. También este tipo de contrato no tiene un tiempo fijado de vencimiento. Es decir, el comprador y el vendedor no tienen fecha de conclusión. El tiempo queda en manos del cliente, es decir, el que compra. Y lo finaliza cuando él lo desee. Digamos que esta es una de las principales ventajas con respecto a los futuros tradicionales, a los futuros cambios en los mercados. A continuación, vamos a analizar un cuadro comparativo entre los forwards, futuros y opciones. Tenemos que, son contratos que son operaciones a plazo obligatorio por parte de un comprador y el vendedor. En la diferencia de las opciones, el comprador puede elegir, más no la obligación, es decir, cae toda la responsabilidad en el vendedor. En el caso de las opciones, el tamaño para futuros y opciones son estandarizados, y los forward es determinado la base de transacciones y las necesidades de las partes con las partes involucradas. Fecha de vencimiento, los forwards tienen una fecha determinada. Los futuros son estandarizados y las opciones igual, pero en el caso de las opciones americanas, pues se tiene que ejercer durante cierto periodo. El método de transacción junto con aportaciones de garantías, el forward, el contrato y negociación directa entre comprador y vendedor, lo mismo para la otra, lo mismo para los otros dos tipos, que es futuro y opciones. A diferencia es que están abiertas en el mercado. Como se explicaba al principio, los forwards están libres de mercados organizacionales. Tenemos el método de transacción, que en este caso para los forwards son contratación y negociaciones directas entre comprador y vendedor, y los futuros y opciones no es así, sino que es a través del mercado. Aparición de garantías, es muy difícil deshacer la operación en el caso de los forwards. Lo mismo pasa con las opciones y con los futuros. Los mercados secundarios, en el caso de futuros, hay una bolsa de futuros, es decir, se puede seguir un seguimiento de cuando alza y baja de costo, como lo mirábamos, la baja de costo que es a largo plazo, la baja de costo es a corto plazo y la alta de costo es a largo plazo. En el caso de opciones, el mercado organizacional, que es por la bolsa de opciones, igual, que es la posibilidad de deshacer la operación antes de su vencimiento. Y tenemos el institución garante, que en este caso se ven las contrataciones por los forwards, la cámara de compensación, que es en el caso de los futuros, y igual se tiene una cámara de compensación para las opciones. La diferencia es que los forward no tienen esta cámara de compensaciones. Y tenemos el cumplimiento y por último tenemos el cumplimiento de contrato, que en el caso de los forwards es por entrega de diferencias. En el caso de futuros es potencial entrega y vencimiento. Si bien se cancela la posición anteparentemente mediante una operación, se asignó contrato y la efectúa. Es decir, recordemos que esto se paga la diferencia, ¿sí? O sea, si el vendedor tiene que pagar la diferencia del valor, y si dado caso sucede lo contrario, el comprador es que le paga la diferencia al vendedor, es decir, si es negativa. Lo mismo pasa con las opciones, con el cumplimiento de contratos.
Derivados de la cobertura de riesgos financieros en divisas y tasas de interés. Los derivados financieros dicen que en la actualidad la globalización en los mercados ha generado grandes ventajas debido a que ha permitido el crecimiento en la tecnología, comunicación y generar mayores producción en productos y servicios. Dice que en 2013 el mercado financiero ha crecido de manera acelerada, que cada día hay más dinero circulando en el mercado, que no son asociados con el sector de producción, sino con el sector financiero, tales como acciones, bonos derivados de demás instrumentos que aceleran el 20 veces más el tamaño de los bienes y servicios. ¿Qué es el riesgo financiero? Conocemos como riesgo financiero el tipo de cambio de divisas cuando las inversiones han sido realizadas en una moneda diferente a la que cuenta con origen. Por esta razón, el valor de la inversión se puede ver afectado debido a la valoración de los tipos de cambios, siempre que nos podemos en activos que se rigen por las monedas. Esto sería un ejemplo claro como el dólar y el peso mexicano. Algunas empresas pueden hacer negocios y dependiendo del tipo de cambio que tenga o el valor que tenga la divisa, ya sea que la empresa pierda o gane, debido al tipo de moneda que esté manejando y el tiempo en que se maneja. ¿Qué tipo de riesgos de divisas pueden existir? Debemos de tener en cuenta que al comprar activos en otra moneda, el tipo de cambio de una divisa podría devalorarse frente a otra, apreciándose o depreciándose, de tal manera que de nuestro activo o inversión que hemos tenido pueda que ganemos o perdamos. Esos son los riesgos que se tienen con el tipo de cambio de divisa. El último punto sería cómo cubrir la inversión de riesgo de divisa. Eso nos dice que tenemos que tener personas capacitadas o empresas que nos lleven por un camino donde podamos saber cuándo y dónde invertir, el momento en que uno tiene que invertir. Para que eso no genere una falta de inversión y tengamos pérdida en la empresa, sino que tengamos ganancia, y pues tenemos que buscar personas que nos ayuden o nos capaciten para tener una buena inversión. Eso sería el mercado, el tipo de riesgo que puede ocasionar la divisa en nuestra empresa. Dice que el riesgo de la tasa de interés de otra modalidad es un riesgo de mercado, ya que anteriormente es un riesgo que las empresas utilizan para invertir. El riesgo de interés podría ser donde las empresas están invirtiendo, pero corren el riesgo de perder la cantidad que están invirtiendo. En otra razón es una variación de riesgo de interés de la cual se le llama así porque corre su riesgo al no tener una inversión. El otro punto es gestionar el riesgo de la tasa de interés. Se puede estar tanto de decir que es más simple, ya que la tasa fija es únicamente para conocer cómo se va realizando el interés de las empresas. Ese es un gasto por concepto, donde las empresas tienen el interés y es enfocarse a revisar sus cantidades que están invirtiendo para así no perder y puedan tener puedan gestionar la tasa de interés que a ellos les convenga. Es decir, endeudarse con una tasa fija es cuando la tasa está en un nivel relativamente elevado y no es una decisión fácil para ellos para ellos que están invirtiendo en algo
de la cantidad de dinero para las empresas. Se dice que una tasa fija suele tener un costo elevado, aún más para mediano o largo plazo de lo acordado. Las tasas fijas para depósitos relativos son largos y contienen un menor de la posibilidad para el banco poder variarlas y así tener la cantidad que asuman. También se dice que la fuente de riesgo de interés de tasa, es decir, que si las empresas invierten y no tienen la cantidad adecuada, puede ser que ellos pierdan al invertir y no obtengan lo que ellos quieren. Esto podría ser si una empresa que está invirtiendo a un largo plazo, a ese largo plazo se puede decir que la empresa no puede sacar lo que ella está considerando sacar a un año, tal vez a largo plazo, mediano plazo, o ya hasta un año puede sacarlo.